y Padre, bendecimos tu nombre en esta hora de la mañana una vez más. Y nos postramos ante ti, Señor, con humildad y reverencia, reconociendo tu grandeza, poder y majestad. Reconociendo que si vivimos es porque tú nos das la vida y que si estamos en este lugar fue porque tú nos trajiste. No es casualidad, porque no hay casualidades en la vida. Todo obedece a un plan predeterminado y diseñado sabiamente por nuestro Creador. Gracias, Padre, por la vida y por este tiempo de estudio que vamos a tener en el día de hoy. Pon tus palabras en mi boca. Dispone el corazón de todos mis hermanos. Dales una mente y un corazón dispuesto. Quita la apatía y la incredulidad, el deseo de acabar y de irse. Recuérdales que el tiempo mejor aprovechado es cuando nos sentamos a tus pies para escuchar. Como pasó con María, que escogió la mejor parte y se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Quita todo desazón, toda mundanalidad de nuestra vida y concéntranos en ti en este momento para recibir tu enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bien, amados hermanos, continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos estudiando el capítulo 5, recuerden. Así que les invito a abrir su Biblia en San Juan capítulo 5. Ya hemos considerado de este capítulo 5 los primeros versículos del 1 al 29. Los versículos del 1 al 29. El día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a considerar los versículos 30 al 39. Así que tenemos que estar listos allí para leer. El domingo pasado vimos que el Señor Jesucristo afirmó de sí mismo que la salvación de nuestras almas y la vida eterna depende de que escuchemos su palabra y creamos al Padre que le envió. Vimos también que Cristo declaró de sí mismo su extraordinario poder para dar vida a los muertos, porque Él tiene vida en sí mismo. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Nuestro Señor nos asegura que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán su voz y oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, porque su palabra es poder para resucitar aún los muertos. Y también vimos que Cristo declaró de sí mismo una solemne profecía de la resurrección y el juicio final que Él traería a todos los muertos. Vimos que la palabra de Dios dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. El día de hoy meditaremos, como les dije, en los versículos 30 al 39, así que les invito a leer este pasaje. Pongan sus ojos en la palabra santa de Dios y lean conmigo el pasaje en el cual vamos a meditar en esta mañana. Dice así, verso 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan,
y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras yo hago. Y las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. La predicación para el día de hoy, basada en este texto que acabamos de leer, lleva por título 4 testigos de Cristo. 4 testigos de Cristo. Testificar es un concepto clave en el Evangelio de Juan y aparece 45 veces, lo que indica que el Evangelio de Juan es un testimonio claro y fidedigno de la evidencia de que Cristo es el Salvador. Jesús dio testimonio de sí mismo como el Mesías enviado por Dios, pero sabía que las autoridades religiosas judías no aceptarían su testimonio. Así que en esta sección que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, cita 4 testigos que dieron testimonio acerca de él como el Mesías prometido. Entonces, nuestro pasaje lo desarrollaremos teniendo en cuenta el testimonio de los 4 testigos que Cristo menciona, que testificaron de él como el verdadero Mesías enviado. Entonces veamos el primer testigo. El primer testigo es Juan el Bautista. Noten lo que dicen los versículos 30 al 35. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros, les dice Cristo a los escribas, enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, Juan, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Amén. Amados hermanos, antes de hablar de Juan como el primer testigo de Cristo, tenemos que interpretar los versículos 30 y 31, que son como el preámbulo de lo que va a decir acerca de los testigos. El verso 30 nos dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, dice Cristo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dios nos muestra a través de su Hijo 2 cosas en este pasaje. Que cuando el Señor dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, no quiere decir que el Señor Jesús literalmente no pueda hacer nada, porque Él es igual de poderoso al Padre. Él tiene el mismo poder del Padre para hacer lo que Él quiera. De hecho, Él es el creador del universo. Lo que está diciendo con estas palabras es que Él no hace las cosas independientemente de la voluntad del Padre que le envió, porque Él obra en total y perfecta armonía con la voluntad del Padre, porque Él no busca
hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. ¿Qué ejemplo para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros procuramos hacer a diario? ¿La voluntad de Dios o nuestra propia voluntad? Nuestra propia voluntad. Aprendamos de Cristo que Él no buscó hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Y número 2, el Señor nos asegura en este pasaje que en su oficio de juez de la humanidad, que le fue otorgado por el Padre, porque en el verso 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. Entonces el Señor nos asegura en este versículo que estamos estudiando, que en su oficio de juez, como juez de la humanidad, que le fue otorgado por Dios, porque Jesús siempre actúa perfectamente, Él no juzga injustamente a nadie, sino que hace perfectamente la voluntad del Padre que le envió, porque Él no busca hacer lo que Él quiere, sino lo que el Padre le dio por hacer como juez. En razón de esta verdad, su juicio siempre será justo sobre los que se oponen y lo rechazan. Porque el Padre es perfecto en justicia, de la manera que obra el Padre, obra el Hijo. En otras palabras, como Cristo es juez perfecto, ninguno irá al infierno injustamente. El que va al infierno justamente porque desechó al Hijo, porque no quiso obedecer la voz de Dios, no se arrepintió de sus pecados, sino que caminó en un corazón endurecido y entenebrecido. Por eso en San Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Versículo 31 de nuestro pasaje. ¿Qué dice? Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dice Cristo. Cuando Jesús dice en este texto que si Él da testimonio de sí mismo, su testimonio no es verdadero, no quiere decir que lo que Él ha dicho de sí mismo es mentira. Porque todo lo que el Señor ha dicho de sí mismo es absolutamente verdad. Lo que el Señor está diciendo es que como para sus oyentes judíos o sus oponentes judíos, su propio testimonio no era suficiente para que creyeran en Él como el Mesías prometido, entonces menciona 4 testimonios o testigos a manera de evidencia y de respaldo de que lo que Él ha dicho de sí mismo como el Mesías prometido es verdad. Por eso dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero para ustedes. En consecuencia, les voy a mostrar 4 testimonios para que ustedes evidencien que lo que yo estoy diciendo es verdad, si mi testimonio como hijo de Dios no vale para ustedes. Y esto nos lleva al primer testigo, el testimonio de Juan el Bautista, versículos 32 y 35. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, es decir, testificó de Cristo. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Cristo no necesitaba de testimonio de hombre. Recuerdan que Él dijo, yo no necesito que alguien me diga lo que hay en el corazón del hombre, porque yo sé lo que hay en el corazón del hombre. Yo sé que soy el Hijo de Dios y en esa verdad estoy cimentado. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos, es decir, para que ratifiquen que lo que yo les digo es verdad y crean en mí. Versículo 35. Él, Juan, era una antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarse por un tiempo en su luz. Amén. Jesús, amados hermanos,
No citó el testimonio de Juan el Bautista para llenar alguna carencia de su propio testimonio, sino para confirmar la verdad sobre él mismo, por medio de quien ya era reconocido como un profeta verdadero de Dios, porque la gente tenía a Juan por profeta. Y lo hizo pensando en sus oyentes para que ellos recibieran más evidencia de él como el Mesías y fueran salvos por cuenta del testimonio fidedigno de Juan. Por eso el verso 32 dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, haciendo referencia a Juan. El testimonio de Juan respaldaba las afirmaciones de Jesús sobre ser el Mesías, ya que Juan era considerado por el pueblo como un profeta de Dios. El primero que aparecía después de 4 siglos de silencio profético. Estos 4 siglos de silencio profético es el periodo intertestamentario. El Antiguo Testamento termina con Malaquías y el Nuevo Testamento inicia con Mateo. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio profético. Después de 400 años de silencio profético en que Dios no habló a su pueblo por profetas, apareció un profeta que se llamó Juan el Bautista para dar testimonio de que Cristo vendría a este mundo y que Él allanaría el camino para que todos estuvieran listos para recibirlo. Por consiguiente, el testimonio tenía un peso considerable, porque era el primer profeta después de 400 años de silencio que aparecía en la nación. Por eso las autoridades religiosas judías reconocieron la importancia de Juan cuando enviaron una delegación a oírlo y para preguntarle si él era el Mesías o tenían que esperar a otro. Pero tal como sus padres, estos judíos, habían rechazado los profetas que Dios les había enviado en el Antiguo Testamento, ellos también rechazaron el testimonio de Juan, de Cristo, acerca del Mesías. Observen lo que dicen los versículos 33 y 34. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. De Juan 5, no estamos en San Juan 5. Juan 5, 33 y 34. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Ahora observen cómo fue este testimonio de claro. Vaya al capítulo 1 de Juan y lea conmigo los versículos 19 al 28 y miremos el testimonio de Juan acerca del Mesías. Juan 1, 19 al 28 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Le dijeron pues: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ese que daba testimonio de la voz que clamaba en el desierto era el primer profeta que aparecía después de 400 años de silencio. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, los enemigos de Cristo, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros
está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vemos aquí el testimonio claro y fidedigno de Juan. Juan no se atribuyó que él era el Mesías. Él confesó y no negó. Reconoció que él simplemente era una voz que clamaba en el desierto y que él no era digno de desatar la correa del Mesías que aparecería. Y él dijo del Mesías que él era antes de él porque era primero que él, porque Cristo es eterno y viene del cielo. Y de él estaba dando testimonio. Ahora pasen al versículo 29 del mismo capítulo 1 y lean conmigo hasta el 34. Al siguiente día, ¿vio quién? Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está testificando que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue al siguiente día del testimonio que acabamos de leer. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Ahí nos explica por qué él bautizaba, para que fuese y manifestado y conocido a Israel. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Está testificando que él es el Mesías ungido. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, ¿y qué? Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por eso Cristo cita ante las autoridades judías el testimonio de Juan como testigo, veredicto cierto de que él lo que está diciendo es verdad, de que él es el Mesías ungido. Según el versículo 35, Juan era en los tiempos en que se manifestó al mundo una antorcha que ardía y alumbraba en medio de la oscuridad espiritual en que se hallaba el pueblo de Israel. Aquí estoy hablando del versículo 35 del capítulo 5. Él era una antorcha que ardía y alumbraba en medio de la oscuridad espiritual en que se hallaba el pueblo de Israel, porque confrontaba a Israel con su pecado y lo llamaba al arrepentimiento y anunciaba al Mesías que vendría, el cual era la luz del mundo y el Cordero de Dios que vendría para quitar el pecado del mundo. Cuando dice en el verso 35 que ellos quisieron, refiriéndose a los judíos, sobre todo a los religiosos, que ellos quisieron regocijarse por un tiempo en su luz, hace referencia a la extraordinaria popularidad y aceptación que de Juan el Bautista tuvo al comienzo de su ministerio. La Biblia dice en Mateo 3, 5 al 7, no pierdan Juan, Mateo 3, 5 al 7 dice: y salía a él, a Juan, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así que Juan gozó de popularidad porque él trajo un llamado al arrepentimiento para que prepararan sus corazones para recibir al Mesías. Y ellos se regocijaron por un poco de tiempo en su luz. En otras palabras, el ministerio de Juan llamó enormemente la atención y despertó la curiosidad espiritual
de toda la nación judía. Se quisieron regocijar por un tiempo en la antorcha que levantó Juan. La expresión regocijarse por un tiempo, el Señor la utiliza para recordar a los judíos la naturaleza transitoria y pasajera de las impresiones que les había producido el ministerio de Juan. Juan era una antorcha humana que brilló un tiempo limitado, pero que como todo lo humano, pronto se extinguió, porque no era él la luz, sino que daba testimonio de la luz. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Esto nos lleva a nuestro segundo testigo, el testimonio de sus obras, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Notan claramente el segundo testimonio? Las obras o los milagros del Señor Jesús. El testimonio de sus obras o de sus milagros. El Señor dice que el testimonio de sus obras es mayor que el testimonio de Juan el Bautista. Esto es una clara apelación a los milagros como prueba de su divinidad y mesianidad, que testifican claramente que Él era el Cristo enviado de Dios. 3 veces en este Evangelio, incluyendo esta, el Señor apela a sus milagros como prueba irrefutable de que Él es el Salvador, el Mesías y el Cristo. Observen lo que dice Juan 10, 22 al 25, que es la segunda, aparte de la que ya estamos viendo. Juan 10, 22 al 25 dice: celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Qué era lo que hacía Cristo? Les turbaba el alma con sus enseñanzas porque los confrontaba. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahora pase a Juan 15, 24. Juan 15, 24 dice: si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Así que Cristo vuelve a citar y dice que si Él no hubiera hecho las obras que ningún otro ha hecho entre ellos, no tendrían pecado. O sea que no es por falta de evidencia de que Cristo no sea reconocido. Es por incredulidad, amados hermanos, por odio, por intereses personales, etc. Él hizo obras, pero a pesar de que hizo obras que ningún otro había hecho, aún así aborrecieron al Hijo, y al aborrecer al Hijo, aborrecían al Padre. Nicodemo, el principal entre los judíos, un fariseo, tuvo que reconocer que los milagros que el Señor hacía lo identificaban como alguien venido de Dios. Observen en Juan 3, 1 al 2. Dice así, Juan 3, 1 al 2: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que traducido es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales o milagros que tú haces si no está Dios con él. Amén. Según un escritor bíblico, hay 5 cosas que identifican los milagros de Cristo
como verdaderos, como ciertos. En primer lugar, por su número. No fueron escasos los milagros de Cristo, sino ciertamente muchos los milagros hechos por el Señor. En Juan 20, 30 y 31 dice, Juan 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales, milagros, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Dice el verso 30, hizo además Jesús muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro. Entonces, Jesús hizo muchos milagros, no fueron escasos. Número 2, sus milagros son veredictos por su grandeza. No fueron pequeños milagros, sino poderosas interferencias en el orden habitual de la naturaleza. Levantó muertos, paralíticos, sanó leprosos, calmó las tempestades, devolvió la vista a los ciegos, sanó a la distancia. Y podemos seguir agregando la cantidad de milagros que el Señor hizo, que son grandes, que no los había hecho ningún otro. En tercer lugar, sus milagros son verdaderos por su publicidad. Generalmente sus milagros no los hacía en un rincón, sino a plena luz del día y ante muchos testigos, y a menudo ante sus enemigos para que no dijeran que era un fraude. Los hizo públicamente. En cuarto lugar, sus milagros son verdaderos por su naturaleza. Casi siempre, escúchenlo bien, casi siempre sus milagros eran obras de amor, eran obras de misericordia y compasión, de ayuda y beneficio para el hombre, y no meras demostraciones estériles de poder. Él hacía los milagros para manifestar su amor, su bondad y su misericordia para con los necesitados y los que estaban sufriendo. Y en quinto lugar, sus milagros son veredictos por su apelación directa a los sentidos humanos. Eran milagros visibles y podían resistir cualquier examen. No eran trucos, sino reales y comprobables que no podían ser negados. Todos podían confirmar que ese que estuvo ahí paralítico 38 años, ahora estaba caminando porque Cristo lo había sanado. Que ese leproso que era despreciado y sacado fuera del pueblo, ahora era limpio y podía mezclarse con la humanidad e ir al templo, porque Cristo había limpiado su lepra, etcétera. Aunque la Biblia también registra milagros hechos por hombres ordinarios como Moisés, como Elías, como Pedro, como Pablo, esos milagros prueban que ellos fueron enviados de Dios. Sin embargo, ninguno de ellos, a diferencia de Cristo, afirmó ser hijo de Dios. Solo Cristo afirmó ser igual a Dios y ser el Hijo de Dios. Ninguno de los que hizo milagros se atrevió a decir esto. Entonces, hermanos, esto lo hizo porque no solamente pudo hacer milagros, sino que fue comprobado con una vida perfecta y sin pecado. Y esto nos lleva a nuestro tercer testigo. Hemos visto el testimonio de sus obras. Son irrefutables, no podían negarlas. Cristo los está poniendo contra la pared. Esto nos lleva a nuestro tercer testigo, el testimonio del Padre. Versículos 37 al 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Amén. El verso 37 inicia diciendo, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Además del testimonio de Juan el Bautista y la evidencia de sus obras milagrosas, el Padre
dio testimonio de que su Hijo era el Cristo, el Mesías enviado, el ungido. El hecho de que el Padre que envió a Jesús dé testimonio de que Él es el Hijo de Dios es de suma importancia o de infinito valor, mayor que cualquier testimonio humano. Los evangelios registran dos sucesos específicos en los cuales el Padre dio testimonio verbal y público de su Hijo como el ungido. En su bautismo, cuando Juan lo bautizó, y en la transfiguración en el Monte Santo, cuando salió una voz de los cielos y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vaya conmigo a Mateo 13, 16 al 17 y comprobémoslo con nuestros ojos. Mateo 3, 16 al 17. Dice la palabra de Dios: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esa es la unción de Cristo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios el Padre dio testimonio público y audible de que Cristo era el Mesías ungido que había venido al mundo y que iniciaba su ministerio terrenal en esos precisos momentos. Ahora observen lo que dice Mateo 17, 1 al 5. Mateo 17, 1 al 5 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Otra vez testifica el Señor públicamente de que Jesucristo es su Hijo amado, en quien tiene complacencia y al cual debemos oír. La pregunta para usted en esta mañana: ¿usted oye la voz del Señor? ¿Está siguiendo sus pasos? ¿Ha puesto su mano en el arado o está durmiendo en la silla en estos momentos? Amados hermanos, dispongan su corazón, porque aquí no estamos hablando cosas terrenales y pasajeras. Aquí estamos hablando de Dios, de las cosas más importantes y trascendentes de la vida, de Cristo el Señor. Y esto nos lleva a 2 de Pedro, capítulo 1, 17 y 18. Él testifica de esto y dice, 2 de Pedro 1, 17 al 18. Dice Pedro: pues cuando él recibió, hablando de Cristo, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Aquí Pedro está testificando nuevamente lo que él os escuchó y vio en este Monte Santo. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último testigo, el testimonio de las Sagradas Escrituras. El testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos testimonios hemos visto? 3. Vamos a ver el cuarto. ¿Cuál es el primero?
Juan el Bautista. ¿Cuál es el segundo? Sus obras. ¿Cuál es el tercero? El Padre. Ahora vamos a ver el testimonio de las Sagradas Escrituras. Juan 5, 37 al 39. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad, dice Cristo, las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué cosa? Testimonio de mí. Amén. Los judíos reverenciaban en alto grado la palabra de Dios, eso no se puede negar. Reverenciaban en alto grado la palabra de Dios escrita del Antiguo Testamento, es decir, la ley, los salmos y los profetas. Y ellos creían que en las Escrituras se encontraba la vida eterna. Sin embargo, el Dios de este siglo, como dice Pablo, había cegado el entendimiento para que no les resplandeciese la luz de Cristo, del cual las Escrituras del Antiguo Testamento daban testimonio de que Él era el Mesías. Lo paradójico era que el pueblo que recibió y preservó esa palabra escrita, es decir, los judíos, estaba ciego a su propio Mesías, del cual estaba registrado en los escritos del Antiguo Testamento que ellos reverenciaban y tenían como palabra de Dios. Por eso el Señor les insta a escudriñar las Escrituras. Les insta con un imperativo a escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice él. El problema era que ellos leían la Escritura, pero no podían ver lo que estaba escrito de Cristo en ellas. Como tal vez usted leyó esta mañana este pasaje al principio y no entendió ni papa, ¿cierto? Pero que ahora al comenzar a escudriñarlo, ustedes lo están entendiendo, ¿sí o no? Entonces los judíos leían la Escritura y no entendían lo que estaba escrito de Cristo en ella, no podían verlo. Ellos leían la Escritura y creían que era la palabra de Dios, pero no tenían la palabra de Dios morando en sus corazones. Muchos leen la Biblia, pero la palabra no está morando en sus corazones. Para ellos no es la norma de fe y conducta. La leen como un libro cualquiera, a ver qué entienden, a ver qué comprenden, pero para información intelectual nada más. Ellos leían la Escritura y creían que la palabra era de Dios, pero no tenían la palabra de Dios morando en sus corazones. Ellos leían las Escrituras, pero no escudriñaban las Escrituras, porque eso que ellos tenían en sus corazones no era el amor de Dios morando en ellos. Ellos no tenían amor de Dios morando en sus corazones, amados hermanos. Entonces, es muy significativo esto que estamos estudiando. Observen lo que dice el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo de Dios le ha dado a conocer. Y luego en el verso 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿De qué los acusa Cristo? De que aunque creían que la palabra era de Dios, su palabra no estaba morando en sus corazones. ¿Por qué? Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y por eso Él les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero aunque les parece que en ellas tenéis la vida eterna, no entienden ni han visto que ellas dan testimonio de mí. Hermanos, escudriñar en este contexto es una palabra muy significativa. Escudriñar las Escrituras
Es una frase que significa estudiar, inquirir, investigar con diligencia, es examinar, revisar cuidadosamente con el fin de ver y comprender todos los detalles. En este caso, para conocer y discernir la voluntad del Señor y obtener dirección divina. Escudriñar las Escrituras es como buscar un tesoro que está escondido. Es como buscar plata, oro o piedras preciosas en una mina, donde toca escarbar porque no se encuentra la plata y las piedras preciosas en la superficie. Toca cavar profundamente para poder encontrarlas. Esa es la idea de escudriñar. Por eso miren lo que dice Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5 acerca de esta verdad que nos exhorta en esta mañana. Proverbios 2, 1 al 5 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amados hermanos, ¿no es verdad que nosotros buscamos día a día la platica? ¿Sí o no? Buscamos la platica porque la platica no se encuentra fácilmente, toca trabajar para conseguirla. Pues el Señor también nos dice que así como buscamos la plata, debemos también buscar en las Escrituras su voluntad para que esa plata que consigamos sea de bendición y no maldición para nuestra vida. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, tenemos otro ejemplo maravilloso de esto de escudriñar las Escrituras. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Dice así: los profetas, ¿están allí? Primera de Pedro 1, 10 al 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, escuchen, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahí tenemos un texto supremamente importante acerca de escudriñar la palabra de Dios. Dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros inquirieron y diligentemente indagaron en las Escrituras. La Escritura no se debe leer de manera superficial porque así no conseguimos nada. Sus tesoros están adentro. Y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Indagaron acerca de esa salvación para nosotros que estaba destinada, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea que todo el Antiguo Testamento habla ¿de quién? De Cristo. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos por ese sufrimiento que padeció Cristo. Y la frase, ellas dan testimonio de mí, en el texto de Juan 5:39, es una declaración importante y de peso acerca del valor de las Escrituras del Antiguo Testamento. Ellas, las Escrituras, porque ahí se está refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento. Si las Escrituras del Antiguo Testamento no dan testimonio de Cristo, pierden su valor, porque el fundamento y el centro de las Escrituras es Jesucristo. Él dice, ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo dan testimonio de Cristo? En las más de 300 profecías directas
acerca de Cristo, en las promesas que están escritas en los personajes que lo tipifican, en las ceremonias que lo tipifican, en los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento que lo tipifican, en el tabernáculo que lo testifica, con sus materiales y utensilios que lo tipifican. Todo esto, de lo que habla el Antiguo Testamento, habla de Cristo y lo tipifican. Todas las escrituras del Antiguo Testamento, amados hermanos, dan testimonio de Cristo desde el Génesis hasta Malaquías. No es una simple historia, es la historia del plan eterno de redención que ha revelado Dios el Padre en su Hijo Jesucristo desde Adán hasta Malaquías, de quien por su justicia vino nuestra salvación. Entonces nos preguntamos, ¿por qué razón? Si todo el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo, ¿por qué estos religiosos que tenían la ley, que la leían y que la predicaban, no podían verlo? Yo me pregunto, ¿por qué hay personas que vienen y vienen a la iglesia y escuchan la palabra de Dios y sus vidas no cambian? No se enamoran de la palabra de Dios, les talla la silla y hay algunos que se quieren ir. No aprovechan el tiempo. Yo me pregunto, ¿por qué razón? Es una reflexión para usted, amado hermano y hermana que me escucha. Esto es muy significativo. Las Escrituras dan testimonio de Cristo. Y lo que debe mover mi vida es Cristo. Lo que debe tener pasión a todo lo que yo hago, o poner pasión a todo lo que yo hago, es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Es la razón de nuestra existencia. Él es la resurrección y la vida, queridos hermanos. Sin Cristo no hay salvación. No es de gran provecho que leamos las Escrituras si no entendemos ni discernimos a Cristo en ellas. Clamemos a Dios que abra el entendimiento para que comprendamos las Escrituras y podamos ver a Cristo en ellas y creer y confiar más y más en Él cada día. Ese es el propósito de estudiar la Biblia, de que mi fe se afirme y se afirme más y más a Cristo. Porque muy fácilmente el mundo y sus tentaciones y sus filosofías nos mueven el piso. Si tú no estás cimentado en Cristo y su palabra, fácilmente te desvías y la caída será cruenta. Como aplicación práctica, Cristo también nos dice hoy, escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, nos dice Cristo en esta mañana. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, ¿no es así? Y el testimonio de Dios y de Cristo está aquí. Escudriñe las Escrituras. El descuido serio y dedicado de las Escrituras es el mal que degenera la iglesia y la desvía del camino, trayendo inmadurez, carnalidad, herejías, distorsiones de la verdad. El pasaje de hoy nos exhorta a escudriñar las Escrituras, a ser como los cristianos de Berea, los cuales eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda sabiduría, escudriñando cada día las Escrituras para ver si aquellas cosas que les enseñaban era verdad. No coman entero, hay que escudriñar la palabra de Dios. Esto lo encuentra usted en Hechos 17:11. Así que hemos visto, amados hermanos, 4 testigos infalibles
que ratifican de manera incuestionable que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías enviado para salvar a su pueblo. Juan el Bautista, el testigo número 1. Número 2, el testimonio del Padre, el testimonio de sus obras, era el segundo, el testimonio del Padre el tercero, y el testimonio de las Sagradas Escrituras. Y esto nos debe llevar a confiar cada día más en el testimonio fidedigno de la sola Escritura como nuestra única regla de fe y conducta. Un último pensamiento. La gente no se pierde, no se va al infierno por falta de información acerca de Cristo, ni de evidencias verdaderas acerca del Salvador. La gente se pierde por su incredulidad y por su dureza de corazón. Pablo dijo en Romanos 2, del 5 al 8, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amados hermanos, escudriñen la Escritura y su vida cambiará. Amen la Escritura porque en ellas está la vida eterna. ¿Y la vida eterna quién es? Cristo el Señor. Que Dios les haya hablado a su corazón. Coloquémonos de pie y demos gracias al Señor. Padre, humildemente te agradezco el habernos traído en esta mañana. Humildemente te agradezco, Señor, el hablarnos al corazón. No hay mejor aprovechamiento del tiempo que tú nos das que sentarnos a tus pies. Entre Marta y María podemos ver que María escogió la mejor parte. Hoy, Señor, estamos a tus pies aprendiendo tu palabra y te ruego que esta palabra que tú nos has permitido escuchar trascienda y penetre en nuestros corazones para vida eterna. Que el que no te conoce corra a los pies de Cristo, porque Él es la esperanza de vida. Que corra arrepentido y le diga: Señor, salva mi alma, perdona mis pecados y limpia de mi maldad. Y a los que ya te conocemos, ayúdanos a caminar firmemente y seguros en la verdad que tú nos has dado y trazado en tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias por perdonarnos y gracias, Señor, por la iglesia en la cual tú derramas tus bendiciones. En ellas envía bendición y vida eterna. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo y coloco este día en tus manos y la salida de este lugar bajo la protección tuya y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El culto ha terminado. Dios lo lleve en